Los saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Ramón Armengol, que fue calificado por crónicas de su época como el galán cantante de la radio y el cine. Era un dandy en la pantalla y fuera de ella. Se consagró como un ídolo popular en los años 40 y 50 al protagonizar películas basadas en canciones de Agustín Lara, Gonzalo Curiel y otros grandes románticos de México de aquellos años. Además, Armengol fue una de las voces estelares de la XEW en sus años de gloria. Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Mario Ramón Armengol nació con una voz privilegiada. Fue su don más preciado y que le permitió abrirse camino en el medio artístico desde muy jovencito, cuando escuchaba en su casa y con notable devoción musical el gramófono, que acarició sus primeros sueños escénicos. Este talentoso artista, nacido en Veracruz el 10 de octubre de 1909 y de padres españoles, no pudo eludir la voz de su destino por encima de la de su padre, quien no quería para él otro que no fuera el comercio. En los años 20, grandes compañías triunfaban en majestuosos teatros como el Esperanza Iris en la calle Donceles. En ese recinto dio el joven Armengol sus primeros pasos de la mano de Margarita Carvajal, hermosa vedette, cantante y actriz, quien le dio oportunidad de lucir su voz en varias operetas cuando solo tenía 18 años de edad. Años más tarde llegó a la XEW en la calle Ayuntamiento. Eran los fabulosos 30, década de gloria para la radio en México. Fue en ese recinto donde Armengol se consagró como cancionista romántico, dando una nueva dimensión a la música de grandes compositores. El incipiente artista tenía buena percha, era galante y elegante, había pulcritud en su vestir y su trato hacia los demás era caballeroso. Por su peculiar estilo interpretativo, fue bautizado como el chansonnier de moda por el locutor Pedro de Lille, el caballero del micrófono, como lo llamaban. Y él tenía la capacidad para bautizar con frases acertadas la personalidad de los cantantes que debutaban en la XEW. La carrera de Ramón Armengol como actor en teatro de revista se consolidaba al mismo tiempo que sus presentaciones en radio. También tuvo mucho éxito en la XEB. Pronto se convirtió en un artista de arraigo popular. A instancias de Emilio Azcárraga, cantó a dueto con Emilio Tuero bajo el nombre de Par de Haces, y con Jorge Negrete se involucró en un proyecto musical que los llevó a viajar por Estados Unidos. En menos de 15 días hicieron los preparativos para la gira y en noviembre de 1936 ya tenían todo listo para salir. Emilio Azcárraga les regaló los pasajes del tren, pero aún así Jorge estaba corto de dinero y tuvo que organizar una velada musical en el Teatro Ardeu para completar el costo de su viaje. Les fue muy bien en Nueva York. Se presentaron en el Radio City Music Hall. Obtuvieron un contrato para una serie de programas musicales en español. Entonces adoptaron el nombre artístico
The Mexican Caballeros. En la ciudad de los rascacielos, Jorge cayó enfermo de hepatitis. Con el poco dinero que ganaba, no pudo internarse en un hospital y tuvo que guardar reposo en su cuarto del Hotel Belvedere. Ramón Armengol y Chucho Martínez Gil se turnaban para cuidarlo. Ramón le sugirió a Jorge que disolvieran el dueto y regresaran a México. Pero él le dijo muy ofendido que jamás volvería a su país en plan de fracasado. Y Armengol no tuvo más remedio que regresar a México. Jorge fue contratado como maestro de ceremonias en un cabaret cerca del Madison Square Garden, tratando de mejorar su situación. Por cierto, fue el artista veracruzano un factor determinante en la carrera de Jorge Negrete. Logró que se transformara de prestigiado cantante de ópera en uno de los grandes ídolos de México. Armengol influyó ante dirigentes de la XEW para que le permitieran cambiar las arias operísticas por las canciones folclóricas que lo llevaron al triunfo escénico, como El Charro Cantor. Además de su éxito en la radio, Ramón Armengol fue cancionista de centros nocturnos de postín. Les llamaban así porque iba gente elegante y distinguida. Triunfó en pistas no solo en México, también tuvo muchísimo éxito en Centro y Sudamérica. Grabó discos con las bellas canciones que hicieron época gracias a las letras de Lara o Gonzalo Curiel. Armengol fue también de los primeros intérpretes de Luis Arcaraz. La popularidad y fama de Ramón Armengol ya eran indiscutibles. El cine lo llamó para convertirlo en galán. En los años 30 fue el primer cancionero que incursionó en la pantalla grande con la película Más fuerte que el deber. En esa década se hacían los primeros intentos para sincronizar la imagen con el sonido a través de discos, sistema que después revolucionarían los hermanos Rodríguez. Pero el momento definitivo para Armengol llegó en 1935, cuando apareció en la película La familia Dressel, bajo la batuta de su paisano Fernando de Fuentes. En esa década, Armengol fue llamado para protagonizar la primera versión de la película Allá en el Rancho Grande, que abriría las puertas del mundo al cine mexicano. En una actitud de honestidad, el actor no quiso el papel, porque él consideraba que era un intérprete romántico y sabía que no encajaría en el traje de charro. Esa negativa dio la oportunidad a Tito Guízar, otro gran ídolo y cantante internacional, quien se consagró para siempre como el padre de los charros cantores. Recordemos a Ramón Armengol en sus primeros papeles estelares, en películas como Hoy comienza la vida, al lado de María Luisa Sea, así como El Superloco, compartiendo créditos con Manuel Noriega y Emilio Fernández, que ya había trabajado en 20 películas. Fueron 12 cintas en las que Armengol apareció en los años 30. Mucho éxito tuvo Nobleza Ranchera, donde compartió marquesina en el cine ópera con Carmencita Hermosillo. Eran los tiempos en que se había cimentado en el cine
una gran cantidad de actores galanes que empezaban a picar piedra, como Pedro Armendáriz, Emilio Tuero o José Cibrián. La personalidad de Ramón Armengol se fue imponiendo poco a poco. Los años 40 y 50 fueron sus años de gloria. Ya había formado parejas fílmicas con figuras como Manolita Zabal en las películas Por un amor y su paisana Virginia Serret en Palabras de mujer. Ramón Armengol consideró que Noches de Ronda había sido su mejor película, pero fueron muchas las canciones que inmortalizó en el cine y que llevan los mismos títulos, como es Negra Consentida con Meche Barba, Hotel de Verano con Janice Logan y Donde despegó la carrera de Tintán, y otras más a las que se suman producciones que alcanzaron gran popularidad, como El pecado de ser pobre con Guillermina Gorín y El precio de una vida. Otra de las bellas artistas de la época de oro del cine nacional fue Emilia Guiu. Con esta actriz española trabajó Ramón Armengol en 6 películas. Podemos recordar Pervertida y Pecadora, ambas de José Díaz Morales. Puerto de Tentación, bajo la batuta del cubano René Cardona. Buenas noches, mi amor, y Víctimas del divorcio, dirigidas por Fernando A. Rivero. Y Solamente una vez, del director Carlos Béjar Jr. En 1955, Ramón Armengol decide retirarse de la vida artística después de filmar la cinta Nos veremos en el cielo, con Ana Berta Lepe y Maribel Arrieta, quien fue Miss Salvador, y a quien le encontraban mucho parecido con Marilyn Monroe. Después de esta película, a Ramón le fue realizada una cirugía plástica con resultados nada favorecedores para su imagen fílmica. Se negaba a que el paso del tiempo le cobrara factura a su rostro. Entonces, decidió dedicarse por completo a la atención de una joyería que le redituaba buenas ganancias, actividad que ya había desempeñado en su juventud antes de iniciarse en la farándula. En 1960 vino el segundo aire en su carrera en plan de hombre maduro. Apareció en las películas Infierno de Almas, con la bella y sensual Christian Martel, y también en Bajo el Imperio de Lampa, actuada y escrita por él, y donde aparecen Rogelio Guerra y la actriz tabasqueña Regina Torné. Debido al estilo que impuso en la cinematografía mexicana, Ramón Armengol fue llamado a mediados de los años 70 para actuar en la película de drama, terror y suspenso Mary Bloody Mary, con las hermosas Cristina Ferrare y Elena Rojo. Esa película, filmada en Huipulco, fue su obra póstuma. Ya no pudo ver su estreno en las salas capitalinas el artista. Una tragedia acabó con su vida. Ramón Armengol viajaba hacia el puerto de Acapulco el domingo 31 de octubre de 1976. Pasadas las 17 horas, el automóvil perdió el control al salir de una curva cerca de Iguala. El flamante Valiant azul quedó materialmente despedazado tras impactarse contra la parte trasera de un camión que cargaba viguetas y bovedillas. En el auto viajaban 5 personas: el actor, su esposa
y su cuñado perdieron la vida instantáneamente. 2 acompañantes más se salvaron de milagro. Guillermina Hernández, una de las sobrevivientes, dijo que José Luis Gutiérrez era quien conducía el Valiant. El chofer del tráiler, Gilberto Bárcenas, dijo que divisó al auto dirigirse a toda velocidad hacia el despeñadero, pero en forma imprevista cambió de rumbo, estrellándose contra el tráiler. En las páginas de algunos periódicos se escribió que al momento del auxilio se encontraron latas de cerveza en el interior del automóvil. Ramón Armengol fue sepultado precisamente el Día de Muertos de 1976 en el Panteón Francés de San Joaquín, junto con su esposa y su cuñado. Mario Moreno Cantinflas fue el primero en echar un puñado de tierra a su fosa. A Ramón Armengol le sobrevivió un hijo procreado en los años 30 y que llevó su nombre y apellido. Justo cuando el actor había decidido retomar su carrera, el destino lo alcanzó en aquella carretera para reclamarlo. Fue un hombre humanista. Encabezó en varias ocasiones maratones artísticos a fin de recaudar fondos para la campaña contra la parálisis infantil, así como cuando mucha gente quedaba desvalida por algún desastre natural. En el recuerdo queda inscrita su huella, gracias a su trabajo honesto y limpio. Logró fama, dinero y popularidad. Fue admirado por su voz y presencia escénica que cautivó a miles en la inolvidable época de oro del cine mexicano. Ramón Armengol fue indiscutiblemente un triunfador de la radio en México y un astro luminoso del cine. Muchas fueron las películas que estelarizó y muchas también las estrellas que lo acompañaron en románticas escenas y canciones de amor. Algunas de estas figuras vamos a recordarlas en la siguiente galería. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.